Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. Comenzamos. Comenzamos. Mi familia bonita, pregunta individual, 5 kilómetros como en el maratón. ¿Adivinan dónde me encuentro? ¿No? ¿Y qué me dicen de esto, mi familia bonita? ¿La reconocen? ¿No? ¿Y qué tal? ¿A que ahora sí adivinan, familia bonita, dónde me encuentro? Nos espera una gran aventura. Vamos. Mi familia bonita, pues sí, efectivamente, ya lo adivinaron. Nos encontramos de nueva cuenta en el bosque de las brujas, también llamado bosque encantado, y vimos unos puntos distintivos como son la cascada y la cabaña de madera. Pero recuerdan que les comenté que había un sendero que seguramente nos llevaría a un mirador. No nos hemos querido quedar con las ganas y hemos regresado para ahora seguir hacia arriba. Nos hemos venido más temprano, así que ahorita todavía relativamente es temprano, aunque ya están dando los rayos del sol, pero tenemos más tiempo para subir y descender y que no se nos haga tarde. Así que por favor, acompáñenos, no nos dejen solos y vamos a ver qué nos encontramos. A caminar, mi familia bonita. Amablemente los senderistas siguen con su regla de ir marcando el camino recorrido. Esta señal nos dice que efectivamente vamos a algún sitio. No quiero aventurarme a decir el nombre hasta que no estemos allá arriba, porque igual no llego a ningún lado y después no me acabo de la vergüenza. Así que vamos a seguir todas estas marcas y ya estando arriba vemos dónde estamos. Continuamos. Cuando el camino se pone plano, mi familia bonita se agradece, porque de alguna manera descansas en este ascenso constante que nos hace ir a los miradores o puertos, como también se les llama. El camino está perfectamente señalizado, al menos hasta este punto en el que vamos. Eso es buena señal. Tenemos que tener cuidado siempre con los animales propios de esta región. Sobre todo, cuidado con las víboras. Por aquí hemos pasado 2, 3 nidos, o al menos el hueco, donde anidan. Nosotros seguimos sin molestar a nada ni a nadie de este ecosistema para poder seguir transitando con tranquilidad. Continuamos. Dice para allá, para acá. Algo que hay que destacar, mi familia bonita, es de que la tierra está húmeda. Esto debido a que a finales de la semana pasada tuvimos pues una verdadera lluvia que duró pues media tarde y toda la noche, y aquí con la vegetación pues los rayos del sol tardan más en penetrar, por lo tanto aún no se seca la tierra, pero quieran que no, nos hace un poquito más descansado el caminar porque no está empantanado, o sea, no hay zoquete, la tierra está firme pero húmeda. Continuamos. Vamos a ver a dónde llegamos.
Mi familia bonita, estamos un poco perdidillos. Las marcas que estaban genialmente consecutivas han dejado de aparecer. Pudiéramos pensar que se les acabó la pintura. Sin embargo, el camino sigue bien marcado. Vamos a ver si verdaderamente damos a donde tenemos que ir. Ya se ve la parte alta de esta parte de la montaña. Vamos a ver si logramos tener éxito en esta encomienda. No nos dejen solos, échenos ánimos, ¿sí? Y seguimos. Mi familia, seguimos todavía por un lugar incierto. Para no perdernos y saber por dónde regresar, hemos optado por dejar nuestras propias marcas. Es papel sanitario, es biodegradable, entonces no le estamos haciendo ningún daño a la ecología. Si vamos a seguir, la vereda sigue, sí es una vereda bien marcada, pero no hay ningún señalamiento que nos diga hacia dónde vamos. Entonces, para no perdernos, porque no conocemos el lugar, hemos optado por hacer esto y poder regresar con seguridad y sin perdernos. Continuamos. Y el canto de las aves comienza a hacerse presente esta mañana aquí en el barrial. Seguimos caminando, mi familia. Pues bien, mi familia bonita, nos hemos regresado en el camino hasta el último punto en que encontramos una señal. Una disculpa a los senderistas, no se les acabó la pintura. La que sigue después de la última que vimos, nada más está un poco más escondidita. Pero aquí está. Y nos dice que nosotros nos fuimos derecho porque no vimos esta marca, que debe estar un poquito más orientada hacia la lateral para que se pueda ver. Y hemos decidido tomar este camino que al parecer sí, pues estamos ya creo que cerca del mirador. Entonces vamos a continuar, esperamos no tardarnos mucho. Perdimos un poco de tiempo, pero eso sí, la vista y lo bonito del lugar no nos lo quita nadie. Continuamos, mi familia. Mi familia bonita, seguimos caminando, no llegamos a un lugar definido. Eso nos hace pensar que seguimos por un lugar equivocado. Las señales se acabaron en ese mismo momento, la última que les mostré. Sin embargo, el clima está cambiando, se está empezando a nublar fuerte. Sí, está bajando fuerte la nublazón, y más vale salir de aquí antes de que nos vaya a atrapar, no sé, la lluvia, porque entonces sería una salida prácticamente imposible. Sí, continuamos. Mi familia bonita, lo que es de más, es de más. Hemos seguido las señales, sin embargo, la última que les mostré, esa es la última que hay. Me imagino que estoy imaginando que la línea significa que hasta ahí llegaron, porque no volvimos a encontrar ninguna en forma de flecha. Hemos subido por un lugar escarpado, sin embargo no hemos dado al lugar que pretendíamos ir. Les digo sinceramente, pensábamos ir al puerto La Batea para ver otra perspectiva del municipio. Originalmente la idea era subir al puerto Gringo. Sin embargo, me percaté que la vista que desde ahí se ofrece es prácticamente la misma que de Puerto El Olmo. Entonces me pareció así como que repetitivo volver a subir. Pero estaba esta acá en el barrial que teníamos pendiente. Sin embargo, sí está bastante confuso subir. Si no conoces el camino, se vuelve muy complicado, porque es un lugar donde sueltan muchas vacas. Entonces las vacas hacen sus propios caminos y no propiamente van a ningún lugar. También nos podemos confundir con los pasos de agua que de pronto surcan y hacen veredas que tampoco van a ningún lugar, simplemente son para la salida del agua. Entonces estamos aquí en lo alto, si se fijan ustedes, la vista como quiera es maravillosa. Sí, sin embargo, no estamos cumpliendo el objetivo, que era precisamente llegar al puerto La Batea. Una forma muy amarga de sabor en la boca para terminar esta jornada, porque
les comento, mi familia bonita, que este ya es el último video de la temporada. Primeramente Dios, llegaremos en una futura ocasión con una sorpresa más. No nos vamos a tardar mucho, pero nos tenemos que preparar. Y ya esta temporada que tenía la intención de ver lugares para caminar, la damos por concluida. Agradezco a todos aquellos que me siguieron en esta temporada, todos aquellos que se incorporaron. Ahí espérenme, no se me vayan. La familia sigue creciendo, cosa que agradezco. Y próximamente tendremos una nueva temporada con un nuevo tema, siempre refiriéndonos a Santiago Nuevo León y sus tradiciones. Entonces, estamos pendientes con eso. Continuamos. Con cuidado, con cuidado. Definitivamente, mi familia bonita, cuando no estás hecho para esto, ni cómo hacerle. Y tengo que reivindicar definitivamente, había dicho que las marcas se acababan y no, esto es así. Tomamos un camino equivocado nuevamente. Voy a mostrarles cómo es que, sí, por ejemplo, aquí vemos una marca, sí, que nos indica un camino bastante cerrado. Y ¿por dónde fue que vi la? Acá está la marca. Nosotros debimos haber seguido por aquí. Sin embargo, pues nos desviamos por falta de conocimiento. Y como les digo, ahora sí ya bajamos, pero está nublado y tenemos que salir antes de que otra cosa suceda. Sí, tal vez dejaremos esta odisea para un futuro, solamente por no quedarnos con las ganas de llegar a este mirador y podérselos mostrar. Dicen por ahí que hay más tiempo que vida y hay que cuidar la vida, porque tenemos conocimiento de que gente por acá, aún siendo, pues no sé si llamar profesionales o gustosos del senderismo, han perdido la vida. Sobre todo porque han venido solos. Para nosotros, aquí volvimos a hacer lo mismo. Pusimos las marcas personales y de esa manera hemos logrado de nuevo regresar. Obviamente, quité ya esas marcas para no confundir absolutamente a nadie. Pero nosotros ya de aquí estamos prácticamente en la parte, ahora sí como diríamos, conocida. Nos hemos caído, sí, hemos tenido encuentro con mucha ortiguilla, por lo cual recomiendo que nunca vengan en shorts, porque no es buena idea. Entonces de aquí nosotros vamos a salir ya. Consejo, mi familia bonita, si no hacemos senderismo, no olvides llevar algo con que hacer marcas, porque si te pierdes, tú puedes guiarte a través de tus marcas personales. Así que es muy importante que tú mismo, si estás dudoso del lugar por el que vas, vayas poniendo señalamientos para saber cómo regresar, ¿eh? No lo olvides. Pues como dice el dicho, mi familia, vuelve el perro arrepentido. Ya estamos de vuelta aquí, la casa de madera a mi espalda. Hemos logrado salir. No llegamos a donde queríamos, pero en fin, lo importante fue que salimos y salimos con bien. Ya no tardamos en estar propiamente en lo que es el Bosque de las Brujas o el Bosque Encantado.
y estaremos regresando a casa. No me queda más que decirles que este es el final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado con todo y todo. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima. Esperen la próxima temporada. Espero que les agrade la sorpresa. Bye.